Parece que en la política contemporánea hemos perdido la tradición de reflexionar sobre los conceptos que usamos. Hoy, los candidatos presidenciales, sobre todo, parecen estar más interesados en despertar las emociones de sus posibles votantes que en generar conversaciones que nos lleven a preguntas verdaderas sobre el pasado, el presente y el futuro del país. Y en ese vacío de reflexión hay quienes encuentran una oportunidad perfecta. El historiador Michael Parenti acuñó un concepto increíble: el fascismo racional. Con esto no se refiere a que el fascismo sea sensato, sino que existe una estrategia política muy lúcida que apela deliberadamente a las emociones más irracionales del ser humano: el miedo, la nostalgia y el resentimiento, para conseguir objetivos políticos y económicos perfectamente racionales. Él mismo dice: gran parte de la política es la manipulación racional de símbolos irracionales. Y entonces empiezan a aparecer ciertos candidatos que nos hablan de recuperar una supuesta autoridad perdida, de restaurar un orden que supuestamente tuvimos y dejamos escapar. Pero ¿realmente sabemos de qué hablamos cuando usamos estas palabras? ¿Eso que nos prometen es realmente autoridad? Y si no es autoridad, entonces, ¿qué es? ¿Ese orden al que quieren volver existió alguna vez? ¿Para quiénes? ¿Y cómo era realmente? ¿A qué estamos llamando política, poder y violencia en nuestras conversaciones cotidianas? ¿Cómo llegamos a esta confusión de conceptos? ¿Es posible hacer política más allá de dar un voto, apoyar un candidato o pelearnos con nuestro tío en la cena familiar? Para responder estas preguntas necesitamos algo más que artículos académicos o que la opinión de un experto. Necesitamos una brújula, y curiosamente ese espejo nos lo puede ofrecer una novela: La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Hola, yo soy Ana y hago análisis literarios en este canal. Si te interesa seguirme en alguna de mis redes sociales como Instagram o TikTok, aquí te las dejo en la pantalla. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subo video, darle like si te gusta este video, comentarlo y compartirlo con tus amigos, tus amigas y tus seres queridos. Así que, no siendo más, los dejo con el video. Antes de meternos de lleno en la novela, tenemos que hablar de la persona que la escribió, porque en el caso de Isabel y de muchas otras escritoras, la historia y la vida real van tan pegadas que tenemos que entenderlas como una sola. Y saber de dónde viene ella nos ayuda a entender por qué La Casa de los Espíritus es mucho más que una simple historia de una familia con fantasmas y premoniciones. Isabel Allende nació un 2 de agosto de 1942, pero no nació en Chile, nació en Lima, Perú. Y ahí arranca su historia con el desarraigo y la migración. Su papá era primo hermano de Salvador Allende, el futuro presidente de Chile. Cuando Isabel tenía apenas 3 años, sus padres se separaron y su madre, junto con Isabel y sus 2 hermanos, se devuelven a Chile. Ahí viven desde 1946 hasta 1953. Su madre se casa nuevamente con otro hombre a quien ella llama el tío Ramón. Y como el tío Ramón era diplomático, la familia se fue a vivir a Bolivia. Después se mudan a Líbano. O sea que Isabel pasó su infancia y su adolescencia con una maleta en la mano. Y eso marcó toda su vida. Isabel vuelve a Chile en 1959 cuando tenía 17 años. Ahí se encuentra con Miguel Frías, un joven con quien se casa 4 años después. Tienen 2 hijos: Paula, que nace en el 63, y Nicolás, que nace en el 67. Y entonces llega el 11 de septiembre de 1973, el golpe de estado en Chile y la caída de Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar. Isabel y su familia se tienen que ir, así que se autoexilian en Venezuela en 1975 y ahí viven 13 años. En Caracas, ella trabaja en el Diario Nacional, da clases en un colegio y trata de reconstruir su vida desde cero. Cuando Isabel sale de Chile, lo hace como refugiada política.
no migra desde el disfrute de vivir en otro país, sino que es exilio. Y ella termina en Venezuela en un momento en el que ese país era un lugar abierto y generoso que acogía a migrantes de todas las partes. Algo paradójico porque la situación se ha invertido por completo. Entonces, ¿cómo nace la Casa de los Espíritus? Y la verdad es que es una historia bien fascinante. Isabel nos cuenta de esto en Paula, un libro muy desgarrador que le escribió a su hija cuando estaba en un coma en Madrid. Y resulta que la Casa de los Espíritus también nace como una carta, pero no una carta cualquiera, sino una carta a su abuelo. En ese momento era 1981, su abuelo tenía 99 años y estaba agonizando en Chile. Isabel, que en ese momento estaba en Venezuela, se sienta un día, el 8 de enero para ser exactos, y empieza a escribirle una carta. Y esa carta, sin que ella lo planeara, se fue transformando en algo mucho más grande. Ella misma lo cuenta mejor que nadie, así que voy a leerles este pedazo que a mí me encanta. Mi cuerpo cumplía funciones como autómata y mi mente estaba perdida en ese mundo que nacía palabra a palabra. Llegaba a casa cuando comenzaba a oscurecer, cenaba con la familia, me daba una ducha y luego me sentaba en la cocina o en el comedor frente a una pequeña máquina portátil, hasta que la fatiga me obligaba a partir a la cama. Escribía sin esfuerzo alguno, sin pensar, porque mi abuela clarividente me dictaba. A las 6 de la madrugada debía levantarme para ir al trabajo, pero esas pocas horas de sueño eran suficientes. Andaba en trance, me sobraba energía como si llevara una lámpara encendida por dentro. Cargaba mis papeles para todas partes por temor a que se extraviaran o se incendiara la casa. Esa pila de hojas amarradas con una cinta era para mí como un hijo recién nacido. Un día, cuando la bolsa se había puesto muy pesada, conté 500 páginas tan corregidas y vueltas a corregir con un líquido blanco que algunas habían adquirido la consistencia del cartón, otras estaban manchadas de sopa o tenían añadidos pegados con adhesivo que se desplegaban como mapas. Bendita computadora que hoy me permite corregir siempre en limpio. No tenía a quién mandar esa extensa carta. Mi abuelo ya no estaba en este mundo. No sé si se dieron cuenta, pero esa abuela clarividente que le dictaba no es casualidad. Esa abuela es la que después se convierte en Clara, quien es el alma de la novela. Y ese abuelo al que le escribe con el paso de los años y la distancia termina convertido en Esteban Trueba. Isabel, siendo migrante, siendo mujer, escribiendo desde el exilio, logra algo increíble, crear una historia que, aunque habla de Chile, resuena en el resto del continente. Bueno, después de todo esto, ¿de qué trata realmente la Casa de los Espíritus? Porque entender a Isabel nos prepara para entender su libro, así que voy a hacer una línea del tiempo del libro. Si no lo leíste y no quieres saber nada de la historia, este es el momento de saltar a este minuto del video, aunque realmente voy a revelar varios detalles, pero si quieres conocer el mundo que creó Isabel, quédate conmigo. Bueno, y ahora que ya sabemos quién es Isabel y de dónde viene, toca lo que vinimos a hacer tú y yo en este video, y es entender de qué va la Casa de los Espíritus. Les aviso, esto es una línea muy general, estoy omitiendo un montón de detalles porque si no, no terminamos nunca, pero si pueden, por favor, léanse el libro, que es una auténtica joya. Dicho esto, arrancamos. La historia empieza con un joven llamado Esteban Trueba. Esteban se enamora perdidamente de Rosa del Valle. Rosa es una mujer bellísima, pero tiene un detalle que la hace inolvidable, que es su pelo verde. El amor es tan grande que Esteban decide irse a trabajar en una mina para hacer plata y poder casarse con ella. Pero mientras Esteban está en la mina, Rosa muere envenenada. Ojo, no querían matarla a ella, querían matar a su padre, Severo del Valle, que era un político, y a alguien no le convenía que él fuera elegido. Así que le mandan un whisky con veneno y Rosa, sin saberlo, lo bebe. Esteban obviamente queda destruido, pero en lugar de hundirse se pone una meta: reconstruir las Tres Marías, una hacienda que estaba en el olvido, y de paso hacerse rico. Y así pasan 10 años.
Un día Esteban se reencuentra con la familia del Valle y allí conoce a Clara, la hermana menor de Rosa. Clara no es una mujer común, desde niña tiene poderes. Predice el futuro, habla con los muertos y mueve objetos con la mente. Y Esteban, que quiere casarse después de hacer su duelo por Rosa, decide casarse con ella. Se casan, tienen 3 hijos, Blanca y los mellizos Jaime y Nicolás. Blanca crece en las Tres Marías y al lado de la hacienda vive Pedro III, un campesino hijo de Pedro II, otro campesino. Spoiler: Pedro III está inspirado en el cantautor chileno Víctor Jara, que después sería asesinado durante la dictadura. O sea que ya se van imaginando cuál es el destino de Pedro. Mientras tanto, Esteban Trueba ya no es solo un terrateniente exitoso, ahora es político del Partido Conservador. Y hay algo que no les he dicho hasta ahora. Esteban tiene un temperamento muy difícil. Es violento, autoritario y arrogante. Sus empleados, su familia, todos le tienen miedo. Y ese miedo se vuelve en rencor y eso va a explotar más adelante. Blanca crece y tiene encuentros secretos con Pedro III. Y como sospechan, Blanca queda embarazada y cuando Esteban se entera se vuelve loco. Al enterarse golpea brutalmente a Blanca, pero no solo a ella, ya que al llegar a la hacienda, Clara ve a su hija llena de golpes y se enfrenta a Esteban. Y él, enfurecido, también la golpea a ella. Fue tan fuerte que ella perdió varios dientes. Así que Clara no se divorcia, pero le hace algo mucho peor. Y es que no le vuelve a dirigir la palabra nunca más. Y allí cambia el rumbo de la familia Trueba para siempre. A pesar de este suceso, Esteban sigue buscando a Pedro III y cuando lo encuentra toma un cuchillo y le corta varios dedos. Pedro tiene que huir para salvar su vida. Y a Blanca, para arreglar el desastre, la obliga a casarse con un tipo francés medio extraño llamado Jean de Satigny. Pero Blanca, que obviamente no es tonta, escapa del matrimonio y se vuelve a su casa en la capital con su madre. Y ahí nace Alba, la hija de Blanca y Pedro III. Clara, su abuela, la mira y le augura un futuro brillante y con mucha suerte. Blanca sigue viendo a Pedro III en secreto y Jaime, el hermano mellizo, se hace amigo de él. Pero además, Jaime se hace amigo de otro personaje, el candidato del Partido Socialista a la presidencia. No hace falta hilar muy fino para saber que este candidato es Salvador Allende, el tío de Isabel. Mientras tanto, Alba crece y conoce a Miguel, un líder estudiantil rebelde e intrépido. ¿Y qué pasa? Pues que se enamoran. Y entonces Clara, que siempre lo predijo todo, empieza a sentir que se acerca su muerte. Así que se prepara, se despide muy a su manera y un día simplemente se va. Pasa el tiempo y el candidato a la presidencia gana y con eso llega la reforma agraria. Así que las Tres Marías, la hacienda que Esteban reconstruyó con tanto esfuerzo, es expropiada. Esteban enfurece, pero no puede hacer nada. Pedro III, el campesino al que le cortaron los dedos, ahora ocupa un cargo público en el gobierno. Un día Esteban recibe una visita inesperada. Luisa Mora, una de las hermanas Mora que se juntaban con Clara a leer el tarot y a hablar con los muertos, llega de visita. Luisa le dice: algo malo va a pasar, tu nieta Alba tiene que irse del país. Y Esteban, que nunca creyó en esas cosas, la echa de la hacienda. Y más adelante Esteban se acordará de aquella visita de Luisa Mora. Y entonces ocurre lo que todos sabemos, el golpe de Estado, apoyado por el Partido Conservador, por Estados Unidos y por la burguesía chilena. El día del golpe, Jaime está con el presidente y lo fusilan ahí mismo. Esteban Trueba, que había apoyado el golpe, empieza a darse cuenta de algo. Los militares no se van a ir nunca, pero ya es tarde. Pedro III y Miguel pasan a la clandestinidad ya que los persiguen y Alba empieza a recibir perseguidos políticos en su casa y los ayuda a conseguir asilo en otros países. Este detalle en realidad está inspirado. Isabel Allende hizo exactamente eso en Chile. Ayudó a montones de refugiados a salir con vida de este país. Blanca, mientras tanto, esconde a Pedro III en su casa hasta que se lo confiesa a su padre. Esteban se redime consiguiéndoles asilo en Canadá, pero Alba no corre con la misma suerte.
Un día Alba es detenida por la policía y ahí se encuentra con Esteban García. ¿Quién era ese tipo? Resulta que Esteban Trueba, cuando era joven, violó en repetidas ocasiones a una campesina llamada Pancha García. De esas violaciones nació un hijo y de ese hijo nació Esteban García. O sea, es su hijo ilegítimo. Esteban crece con un resentimiento enorme hacia Alba y hacia el viejo Trueba. Logra meterse en el ejército, asciende a coronel y cuando encuentra a Alba sola e indefensa, se venga. La viola brutalmente, la tiene secuestrada semanas enteras. Esteban Trueba, desesperado, viejo y solo, pide ayuda a Tránsito Soto, una mujer que fue prostituta y a la que él ayudó años atrás. Resulta que Tránsito Soto ahora tiene contactos en las esferas más altas del poder. Así es, los militares. Y usa esos contactos para sacar a Alba del infierno. Y así Alba vuelve a casa. Esteban Trueba muere de anciano, viejo, cansado, pero con un final algo redentorio. Y Alba encuentra los cuadernos de Clara, los cuadernos de anotar la vida. Su abuela escribió todo durante décadas y Alba con esos cuadernos decide escribir esta historia. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el concepto de autoridad, poder y política? Porque sí, el libro es un recorrido por la historia de Chile, pero no se queda ahí. Quiero detenerme en dos personajes clave para entender todo esto: Clara la clarividente y Esteban Trueba. Y de ellos vamos a hablar a continuación. Bueno, ya que tenemos la historia en la cabeza, ahora vamos a lo que realmente me interesa y es usar esta novela para pensar en serio sobre la política. Pero no la política de los discursos y los puestos políticos, sino algo más hondo, algo que tenemos completamente desorientado. Y para eso me quiero guiar con una idea dada por Luisa Muraro. Ella tiene un texto hermosísimo que se llama Autoridad sin monumentos, donde señala algo obvio que nunca vemos, y es que confundimos poder con autoridad todo el tiempo. No es lo mismo la capacidad de mandar y de decidir por otros que tener la capacidad de hacer orden, de comprender, de decidir sobre una misma, de afirmar y juzgar. Y Luisa lo dice clarísimo. Pienso en la obra de Jane Austen. Más antiguamente pienso en las escritoras beguinas del siglo XIII, que ponen en duda la eternidad del infierno, recurriendo a la omnipotencia del amor divino, o que como Margarita Porete desarrollan una concepción del paraíso que no tiene nada que ver con el triunfo de las almas virtuosas. Mujeres demasiado prendidas en el amor divino como para ocupar su mente con los problemas políticos de la convivencia humana. En absoluto, si consideramos que ellas pertenecen a una larga genealogía de consejeras, maestras, predicadoras, carismáticas que en el transcurso del medievo, desde el de Garda de Bingen hasta el Concilio de Trento y más allá, han proporcionado asistencia y asistencia autorizada a los detentores del poder tanto político como religioso. Así que no se intuyan por dónde va, pero Luisa nos está diciendo que hay toda una tradición de mujeres que han ejercido la autoridad, y autoridad de verdad, sin tener que agarrar un micrófono ni sentarse en un trono o en un puesto político. Y esa tradición es la que nos ayuda a leer a Clara del Valle, porque Clara es un personaje que podríamos malinterpretar muy fácilmente. Es silenciosa y pasa años sin hablar después de que matan a su hermana Rosa. Se la pasa escribiendo en sus cuadernos, moviendo objetos con la mente, hablando con fantasmas, y si miramos rápido diríamos que era una mujer rara, que vivía en su mundo y que no le interesaba la realidad. Pero cuando Clara habla, cuando interviene, su palabra es decisiva. Sabe que la autoridad no se construye desde la imposición, sino desde una perspectiva que da orientación simbólica a los demás. Y aquí aparece ese prejuicio profundamente masculino que arrastramos desde la Ilustración. La idea de que lo sobrenatural, lo sensible, lo místico, sería incompatible con una conciencia real de los problemas sociales. A Clara le pasa todo el tiempo con Esteban, porque él la mira con esa mezcla de fascinación y desprecio, y sin embargo es Clara la que ve más allá de lo obvio, la que sostiene la familia y la que sin dar un discurso político se vuelve el eje de su familia y de esta historia. Isabel Allende con esta novela está desmontando esa jerarquía que separa los asuntos importantes, el Estado, la economía y la política institucional, de otros que considera menores, como la vida afectiva, la sensibilidad mística y las relaciones humanas, y nos está diciendo que eso también es política, e incluso que ahí también se juega la autoridad.
Clara es una mujer muy lúcida, pero nunca la vemos metida en asuntos de Estado. No va al Congreso, no milita en partidos, no firma manifiestos, y eso significaría entonces que no le importa la política. Para Luisa Muraro, esa distancia no es desinterés, más bien hay una razón más honda. Muchas mujeres han evitado meterse en política entendida como lucha por el poder, porque ahí se confunden dos cosas que deberían estar separadas: el conflicto simbólico, juzgar, disentir, confrontar sentidos, con el conflicto real, la violencia y la eliminación del otro. Cuando se confunden estas dos cosas, evitar el conflicto simbólico parece una forma de evitar el daño real. Y Clara lo sabe y por eso elige otra vía. Ella no se calla ante las injusticias. De hecho, enfrenta a Esteban varias veces por su violencia. Lo confronta con la verdad, pero no entra en su juego. No compite con él en el terreno de los gritos y los golpes, sino que ella tiene sus propios códigos. Y ojo, esto no es algo que Clara aprende siendo adulta. Hay un episodio de su infancia que lo explica todo. Su madre, Nivia, era una sufragista, una militante bastante activa, y llevaba a Clara a fábricas y barrios populares para hacer obras de caridad. Y la niña, con esa clarividencia que tiene, percibe algo incómodo. Las señoras burguesas que dan discursos bonitos sobre ayudar a los pobres, viven en casas cómodas y tienen empleadas y se van a dormir tranquilas, mientras que las mujeres trabajadoras siguen con su vida intacta a pesar del discurso. Por eso, en sus cuadernos, Clara escribe que las obras de caridad no pueden mitigar la injusticia estructural. Desde muy niña entendió algo que muchos adultos no entienden, y es que los gestos simbólicos vacíos no cambian nada. Y la representación política, si no viene acompañada de algo más, también puede ser una pantomima vacía. Luisa Muraro define la autoridad como una cualidad relacional, una competencia simbólica que permite medirse con lo real y hacer crecer la experiencia de quienes participan en una relación. Fíjense bien, no es mandar y no es imponer, es una relación libre en la que alguien es reconocido como referencia porque aporta algo, porque orienta y porque da riqueza simbólica y relacional. Y Clara es exactamente eso. Nadie la nombra líder, pero todos la buscan, todos la respetan. Incluso después de muerta, su presencia sigue siendo un faro para Alba, para Blanca y para los que quedan. Luisa Muraro dice algo muy parecido con una precisión muy hermosa. Quiero decir esto: si la diferencia femenina hace orden simbólico, entonces habrá certidumbre de una existencia libre, no de otro modo. Quiero decir además que este partido de la libertad femenina, si queremos ganarlo, hay que jugarlo enseguida. Es el partido de nuestro tiempo. Y ese hacer simbólico es lo que hace Clara toda su vida, pero no en el vacío ni en el azar. Lo hace en lugares muy concretos. Cuando Clara llega a la hacienda, se hace cargo de la escuela. No solo la mantiene, que ya de por sí es una tarea bastante importante, sino que la transforma en un espacio vivo para la comunidad. Ahí no solo enseña a leer y a escribir, sino que también hace relaciones, construye confianza con las personas y crea un lugar donde los hijos de los campesinos pueden ser algo más que una simple mano de obra. Esa escuela es precisamente su autoridad en acción. No necesita un discurso, no necesita decretos, sino que la comunidad de la Hacienda de las Tres Marías la busca, la respeta y la defiende, porque reconoce en ella algo que no se impone, sino que se ofrece y que hace crecer. Y esto conecta directamente con Hannah Arendt, porque Hannah Arendt también decía que la autoridad verdadera no se sostiene ni en la coacción ni en la fuerza, sino en el reconocimiento. Es una relación vertical, sí, pero consentida. El que tiene autoridad no necesita pegar ni amenazar, sino que el otro lo sigue porque confía. Ahora, si esto es la autoridad, ¿qué es lo que tiene Esteban Trueba? Porque él manda y da órdenes e impone, pero ¿alguien realmente lo reconoce como autoridad? ¿Alguien realmente lo sigue por convicción? El episodio en el que Esteban golpea a Clara es brutal, pero también es muy simbólico. En ese golpe no solo se le rompen los dientes a Clara, sino que también se quiebra definitivamente cualquier posibilidad de que Esteban sea reconocido como una autoridad. A partir de ahí, ella no le dirige la palabra y lo borra por completo de su vida. Y él, por más rico y poderoso que sea, se queda solo. Luisa Muraro al respecto explica esto: quien confunde autoridad y poder, y esta confusión se puede hacer en muchos sentidos, ha extraviado el sentido de la necesidad permanente de concordar entre sí y sí, entre sí y el mundo, en torno a lo que quiere ser y hacer. Y deja entonces
También este deja tiene muchos sentidos: delegación, cesión, complicidad. Que sea el poder quien decida y actúe. Esteban Trueba confunde autoridad con poder toda su vida y por eso termina solo y amargado, preguntándose por qué su familia se está desmoronando. Porque delegó en el poder, en la violencia, en el dinero y en el miedo la tarea de sostener sus relaciones. Y la violencia, cuando actúa, no construye nada, solo destruye. Y ahora hablemos de Esteban Trueba. Pero antes de entrar de lleno en él, necesito hacer una aclaración muy importante. Porque hasta ahora hemos estado usando a Hannah Arendt para pensar la autoridad y la política. Y Luisa Muraro, la filósofa que cité antes, también habla de esos conceptos, pero se aparta de Hannah Arendt en un punto clave y es el concepto de poder. Para Hannah Arendt, el concepto de poder es realmente algo bueno, necesario y colectivo. Es la capacidad de actuar juntos, de concertar, de construir un espacio público. En cambio, para Luisa Muraro, el poder tiene otra cara, una más peligrosa, y ella lo define así. La lógica del poder puede resumirse en 3 puntos. Primero, que quiere durar. Segundo, que tiene siempre la espada por el puño. Es decir, que no soporta la experiencia exquisitamente humana de la vulnerabilidad. Y tercero, que usa todo y a todos, también a quienes lo poseen. Para Luisa Muraro, el poder en este sentido, el poder que mata, que oprime y que controla, es otra cosa. Y lo que ella nos está describiendo aquí, si lo miramos con lentes de Hannah Arendt, se parece mucho más a lo que Hannah Arendt llama violencia. Hannah Arendt define la violencia en su sentido más elemental como el daño ejercido sobre las personas por parte de otros seres humanos. Pero este concepto no llega hasta aquí. Ella dice que la violencia es inherentemente instrumental, o sea, es una herramienta que se usa para alcanzar un fin, y como todo instrumento necesita justificarse por el fin que persigue. Pero ojo, ese fin por su propia naturaleza siempre corre el riesgo de ser superado o anulado por los medios que usamos para alcanzarlo. Y hay algo más. A diferencia de la acción política, que se basa en la palabra y el discurso, la violencia actúa de forma muda. Su lógica es la de los medios y los fines, sin el debate y sin el diálogo que caracterizan el espacio público. Además, y esto es muy importante, la violencia no es una cualidad natural del ser humano. La violencia necesita herramientas, instrumentos y tecnología para ser ejercida. Y en el siglo XX, eso la ligó al alcance magnificador de la destrucción que proporciona la tecnología. Los fusiles, las bombas y los campos de concentración. Ahora sí, dicho todo esto, entremos en las secciones de Esteban Trueba y van a ver cómo cada una de estas ideas calza de una forma muy perfecta. Cuando Esteban llega a la hacienda de las Tres Marías, la hacienda está completamente abandonada, improductiva y en ruinas. Él se pone a trabajar arduamente y la convierte en una propiedad próspera, pero el problema no es el trabajo, el problema es cómo lo hace. Esteban no negocia con los campesinos, no habla, no acuerda con ellos, más bien llega a dominarlos, impone su voluntad a golpes y establece un orden basado en el miedo, y eso es violencia pura. Además, usa su violencia como herramienta para conseguir mano de obra y obediencia. Pero acá viene la advertencia de Hannah Arendt. La violencia puede destruir el poder, pero es incapaz de crear. Esteban obtiene su misión, sí, pero ¿logra el verdadero poder? ¿Ese que nace del apoyo de la comunidad? Jamás. Los campesinos lo obedecen por miedo, pero no por convicción. Y ese miedo algún día va a estallar, como ya lo vimos. Y después están las mujeres. Esteban abusa sexualmente de varias campesinas de la zona, incluidas Pancha García. Ahí, evidentemente, no hay diálogo y no hay consentimiento. Es solo la afirmación brutal de su posición como patrón. Esa es la mudez de la violencia de la que habla Hannah Arendt. Un acto que no comunica nada más allá de puedo hacer esto y puedo destruirte. Lo único que hace es reafirmar una opresión. Y de esas violaciones nace todo un linaje de odio, el de Esteban García, el nieto ilegítimo de Esteban que después va a violar a Alba.
Blanca, su hija, se convierte en una figura de desobediencia constante en el libro. Sigue viendo a Pedro III a escondidas después de que Esteban los descubre, tiene a su hija Alba y huye del matrimonio que Esteban armó por sus esquemas patriarcales. Blanca no respeta a Esteban, y no por diferencias ideológicas, que evidentemente las hay, sino por algo más simple, pero a su vez más hondo, y es que nunca hubo un diálogo entre ellos, nunca hubo un encuentro auténtico y por eso no hay reconocimiento. Y entonces Esteban se mete en política. Se vuelve senador del Partido Conservador y ahora ya no necesita golpear personalmente a los campesinos, sino que ahora tiene al Estado de su lado. Esteban forma parte de un sistema que institucionaliza la violencia, apoya un orden social que reprime cualquier intento de cambio por medios pacíficos, como la lucha sindical de Pedro III. Su posición política legitima y financia la violencia contra los que él considera una amenaza. Es la violencia como instrumento para mantener sus privilegios como terrateniente y miembro de la élite chilena. En términos de Luisa Muraro, Esteban representa la confusión entre autoridad y poder o autoridad y violencia. Delega en el poder, en la violencia, en el dinero y en el Estado la decisión sobre lo que debe hacerse y sustituye el conflicto simbólico por la imposición y la fuerza. Y ahora viene aquí algo que me importa muchísimo decir, porque el personaje de Esteban, tristemente, no es una rareza del pasado. No es solo un terrateniente chileno de mitad del siglo XX, sino que Esteban Trueba encarna perfectamente a los políticos de la derecha latinoamericana hoy, y sobre todo en Colombia. Hoy tenemos candidatos que hablan de mano dura, de orden, de barrer con la oposición, gente como Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que en sus discursos encarnan ese mismo desorden, el de creer que la autoridad se obtiene mediante la violencia, la imposición y la anulación del otro, por más de que quieran moderar sus discursos y hacerse pasar como algo más de centro. Pero Hannah Arendt ya nos advirtió: la violencia solo produce muerte y sobre muertos nadie gobierna. Ganas cadáveres, el silencio y el miedo, pero nunca vas a tener la autoridad. La lógica de la derecha colombiana se ha fundado sobre una visión antipolítica, porque su búsqueda discursiva ha sido la anulación del otro, no la concertación, el consenso o el diálogo. Esto no va a quedar así. Esta brisa vuelve. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla, así de sencillo, y en mí encontrarán el peor enemigo posible. Y eso no es política, es violencia. Esteban Trueba encarna la violencia en Latinoamérica porque representa lo que la derecha, y en este caso la derecha colombiana, ha buscado siempre, y es la imposición mediante las armas de un modelo que elimina las diferencias y que favorece a los más favorecidos históricamente, y que termina siendo obsoleto por su búsqueda necrófila de muerte, de destrucción y de aniquilación. Empieza a circular hoy, trae una serie de pruebas sobre falsos positivos en Urabá. Las evidencias incluyen fotografías que muestran los montajes a los que fueron sometidas las víctimas y conversaciones grabadas entre los militares que planearon los falsos positivos con ayuda de paramilitares. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Dijo usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara, y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca Lubérrimo. ¿Sí o no se la entregué? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Las marchas estudiantiles de hoy, que se caracterizaban por su serenidad, se vieron alteradas cuando los agentes del SMAD los confrontaron para evitar su acceso a la Plaza de Bolívar. El informe lo tiene Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, el estudiante Dylan Cruz cayó víctima de un proyectil tan potente que se incrustó en su cráneo y lo derribó, haciéndole perder la conciencia. Así fue registrado durante la transmisión de Noticias 1 el disparo que recibió uno de los jóvenes que estaban en las manifestaciones.
Y lo más irónico, lo más trágico es que estos mismos políticos que han gobernado con violencia, que han pactado con paramilitares, que han cerrado los ojos ante tantas masacres, después son los que se proclaman los grandes defensores de la democracia. Aquí quiero leerles un pasaje de la novela porque hay una escena que lo dice todo. Es el día de las elecciones cuando el candidato socialista Salvador Allende va ganando y Esteban sigue confiando en que ellos van a ganar. El senador Trueba siguió la votación desde la sede de su partido, con perfecta calma y muy buen humor, riéndose con petulancia cuando alguno de sus hombres se ponía nervioso por el avance indisimulable del candidato de la oposición. En anticipación al triunfo, había roto su duelo riguroso, poniéndose una rosa roja en el ojal de la chaqueta. Lo entrevistaron por televisión y todo el país pudo escucharlo. «Ganaremos los de siempre», dijo soberbiamente. Y luego invitó a brindar por el defensor de la democracia. Yo creo que aquí queda clarísimo que Esteban representa la soberbia de clase en su forma más cruda. Y 2 años después, cuando ocurre el golpe, vienen los fusilamientos y se impone la dictadura, Esteban, que apoyó todo eso, termina viendo cómo su propia nieta es torturada. Después de ver todo esto, después de ver a Esteban, de ver a Clara, después de ver lo que pasa cuando la violencia aniquila la política, nos queda una pregunta. Si todo lo anterior no es política, la urna, el voto, este candidato que promete mano dura, entonces, ¿qué es la política? ¿Qué otras formas, además, hay de hacer política? Porque tiene que haber algo más. Tiene que haber una manera de construir sociedad que no pase por aplastar a otro. Y tiene que haber una forma de autoridad que no necesite golpes. Tiene que haber algo que Clara supo encarnar y que Esteban nunca pudo entender. La Casa de los Espíritus, desde la primera vez que la leí, muestra para mí la ruptura de ese círculo virtuoso. Isabel Allende, como mujer chilena, como exiliada, como migrante, como sobrina de Salvador Allende, narra el momento exacto en el que la violencia entra a Chile el 11 de septiembre de 1973. Ese día ocurrió el golpe de Estado que dejó más de 40.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos y torturados. Una dictadura que duró hasta 1990. Este horror fue financiado por Estados Unidos, pero también fue sostenido por una clase dirigente. En la novela, Esteban celebró al principio porque al fin los de siempre volvían a mandar, pero su felicidad le duró poco porque se dio cuenta de que los militares no iban a dejar el poder y que precisamente ellos también eran los de siempre, pero con uniforme y sin sentido moral. El momento cumbre es cuando secuestran a Alba. Ahí Esteban se da cuenta de algo horrible y es que él mismo ayudó a crear el horror que tiene a sus seres queridos en el lugar en donde están. Y lo más trágico de todo es que cuando necesita salvar a Alba, su posición no lo ayuda en nada. No puede negociar ni concertar acuerdos, solo le queda mendigar favores y usar los contactos que tiene. Pero yo quiero hacer una apuesta aquí que probablemente suene ingenua, pero yo la creo profundamente. Y es que la violencia, tal y como la concibe Hannah Arendt, es una fuerza que amenaza la política y el poder, pero hay algo que la violencia no puede quebrar, y es la autoridad y la política de las mujeres. Mientras Esteban Trueba celebraba en su club de senadores y los militares invadían las calles de muertos, había otra cosa que sucedía en las sombras. Alba, su nieta de pelo verde, escondía a los perseguidos políticos en su casa, los ayudaba a conseguir asilo, a salir del país y les salvaba la vida prácticamente. Y ese gesto pequeño pero inmenso al mismo tiempo es política, y es política en su sentido más profundo y femenino. Para Hannah Arendt, la política no es lo que pasa en las urnas ni lo que hacen los senadores y los presidentes. La política surge de la diferencia radical entre los seres humanos y se realiza mediante la acción, o sea, la palabra, el discurso y el encuentro con la diferencia. Esa política la encontramos, por ejemplo, en la Casa de la Esquina, el lugar donde Clara recibía a artistas, al poeta y a los espíritus, y que Esteban despreciaba como un espacio de mujeres locas. ¿Por qué? Porque ahí se creaban relaciones y se construía un sentido simbólico. Cuando Hannah Arendt dice que la política está unida a la libertad, no habla de la libertad de elegir entre 2 candidatos presidenciales, sino que habla de la capacidad de iniciar algo nuevo,
de actuar y de crear. Por eso, aunque la tiranía intente aplastarlo todo, la política puede sobrevivir, incluso en los espacios más adversos. Aquí vemos, por ejemplo, que puede sobrevivir en una casa que recibe a refugiados, o que puede sobrevivir en una carta que alguien escribe desde el exilio. Y eso nos lleva a una de las escenas más conmovedoras de toda la novela para mí. Pongámonos en escena. Alba está encerrada, la han torturado, la violaron y la dejaron sola en un cuarto oscuro, y en este momento no sabe si va a salir viva. Y en ese momento de profunda zozobra se le aparece el fantasma de su abuela Clara. Y Clara no viene a salvarla, sino que viene a pedirle algo muy sencillo, y es escribir. ¿Para qué sirve escribir? Se preguntarán ustedes. Sirve para que el horror no se pierda y para que más adelante se pueda hacer memoria. Y de aquí vuelvo otra vez a Luisa Muraro, porque ella dice algo que me parece clave para entender todo esto. Los seres humanos nacemos y crecemos en la vida de los signos. La lengua que aprendemos en primer lugar, la lengua materna, no separa los cuerpos de las palabras de las cosas. Aquí se abre una articulación preciosa para el camino que estoy trazando. En la vida de los signos se puede participar de una manera más consciente y más activa. De esto sabemos demasiado poco. Lo conocemos como el trabajo que hacen los artistas. Otros lo conocen como la vida que llevan los santos. Yo le llamo política porque es la propuesta política que el feminismo ha sacado de la historia de las mujeres. Si lo leyeron bien, Luisa Muraro le llama política a eso que hacen los artistas, las santas y las mujeres que hablan en lengua materna, la lengua que nos separa las palabras del mundo, porque ahí, en la vida de los signos, hay una potencia inmensa, una potencia que la violencia masculina, con su ruido y con su interferencia, no pueden tocar. Por eso, escribir en medio de la tortura es profundamente político, porque la memoria es política. Para Susan Sontag, en su libro Ante el dolor de los demás, la memoria es el único lazo que tenemos con los muertos. Y por eso es tan importante hacer memoria histórica, porque ante la búsqueda violenta del olvido, hacer memoria es una forma de justicia. Esta historia que cuenta Isabel Allende pasa en Chile, pero la verdad es que podría pasar en cualquier país de Latinoamérica, y sobre todo en el siglo XX, porque en ese momento la región fue un laboratorio de dictaduras. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, cada uno con su propia versión del horror y la violencia. Pero en cada uno de esos países, a pesar del horror, hubo un grupo de gente que siguió haciendo política, sobre todo política de las mujeres. Hay una forma de política que nace del orden simbólico femenino. Un orden que reconoce a las mujeres como principio creador y que se funda en ordenar el resto del mundo de tal forma. Y esa clase de política la hizo, por ejemplo, la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, una organización chilena que se creó un año después del golpe de Estado y la cual está compuesta principalmente por mujeres. También la hicieron las Madres de la Plaza de Mayo, que se encontraban en la plaza con un pañuelo en la cabeza a preguntar por sus hijos desaparecidos, y al encontrarse también crearon una riqueza simbólica. También la hacen las Madres de Soacha, por ejemplo, aquí en Colombia, que hoy todavía buscan a sus hijos que los falsos positivos les arrebataron y que siguen preguntando por la verdad aunque el Estado les cierre todas las puertas. Yo hablo de todas esas mujeres que no esperaron a que un partido político las representara para buscar verdad y justicia para sus hijos, esposos y familiares, sino que se juntaron con otras mujeres para hacer política. Y esto, sin quererlo, también creó un horizonte nuevo de libertad femenina. Luisa Muraro lo explica así: el punto de partida del movimiento feminista fueron mujeres que se distanciaron de la sociedad masculina y se negaron a medirse con los hombres. Mujeres que buscaron en las relaciones con otras mujeres la fuerza y las palabras para ser fieles a su experiencia y a sus deseos, o sea, la fuerza de ser originales, no imitadores. Y eso es exactamente lo que hicieron las madres de todos estos países. No fueron a la plaza a negociar con los militares, ni tampoco empezaron a imitar la política de los hombres. Crearon algo nuevo, una forma de política que nace de la maternidad y que se hace en el encuentro con la otra, y que por supuesto no descansa hasta encontrar verdad y justicia. Y esa es la política de la cual habla Luisa Muraro, la que crece en los lugares más insospechados y la que demuestra que por más violenta que sea la tiranía, hay algo que
no puede aplastar y es la autoridad materna, que siempre está disponible para quien la necesite. Para terminar, quiero leerles algo que me gusta mucho y es el momento en el que Alba sale de prisión y está llena de miedo, pero una mujer la recoge, la cuida y la protege. Escuchen esto. Nos quedamos conversando el resto de la noche. Era una de esas mujeres estoicas y prácticas de nuestro país, que con cada hombre que pasa por sus vidas tienen un hijo y además recogen en su hogar a los niños que otros abandonan, a los parientes más pobres y a cualquiera que necesite una madre, una hermana, una tía. Mujeres que son el pilar central de muchas vidas ajenas, que crían hijos para que se vayan también y que ven partir a sus hombres sin un reproche, porque tienen otras urgencias mayores de las cuales ocuparse. Me pareció igual a tantas otras que conocí en los comedores populares, en el hospital de mi tío Jaime, en la vicaría, donde iban a indagar por sus desaparecidos, en la morgue, donde iban a buscar a sus muertos. Le dije que había corrido mucho riesgo al ayudarme y ella sonrió. Entonces supe que el coronel García y otros como él tienen sus días contados, porque no han podido destruir el espíritu de esas mujeres. Y ahí está todo para mí. La violencia puede matar, puede torturar, puede desaparecer cuerpos, pero no puede quebrar el espíritu de quienes tienen un amor profundo por la vida humana y por el mundo. Esa mujer anónima que recoge a una desconocida en medio de la noche, la que va a la morgue a buscar a sus muertos, que va a preguntar por sus desaparecidos, que lideran su barrio. Esas mujeres son la autoridad sin monumentos y la política auténtica vive ahí. No en los discursos de campaña ni en las promesas vacías, mucho menos en los que confunden autoridad con violencia o política con violencia. Y eso es lo que yo creo que debemos recordar en nuestra vida diaria y es lo que yo aprendí de Isabel Allende.